hablaremos acerca de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la fosforilación del ADP, adenosindifosfato, con PI, fosfato inorgánico, con síntesis de ATP, adenosintrifosfato, acoplada a la cadena de transporte de electrones, también conocida como cadena respiratoria. Para lograr la entrada del ADP y también la salida de ATP a través de la membrana interna mitocondrial, se necesita de la colaboración de transportadores, que son la ATP sintetasa, la ATP translocasa y el simporte protón fosfato inorgánico o simporte hidrogenión fosfato inorgánico, simporte H+PKPI en forma abreviada. Hablaremos de cada uno de ellos. Primero de la ATP sintetasa. Esta permite la entrada hacia la matriz de los protones, o sea, de los iones hidrógeno, y la síntesis de ATP. Recuérdese que los iones hidrógeno, durante la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, viajan desde la matriz hacia el espacio intermembrana. La ATP sintetasa hace que regresen hacia la matriz. La ATP translocasa transporta dos sustancias al mismo tiempo en direcciones opuestas, de manera que se trata de un antiporter. Se encarga de sacar el ATP de la matriz mitocondrial y de introducir el ADP. El simporte protón fosfato inorgánico transporta dos sustancias en la misma dirección, por eso es un simporte. Estas sustancias son transportadas desde el espacio intermembrana hasta la matriz, y las sustancias transportadas son el fosfato inorgánico y los protones, tal como el nombre del transportador lo indica. Es importante aclarar que aunque el simporte hace que iones hidrógeno regresen desde el espacio intermembrana a la matriz, igual que lo hace la ATP sintetasa, el simporte no tiene capacidad de sintetizar ATP. En 1961, Peter Mitchell, un bioquímico británico, propuso la teoría quimiosmótica, un mecanismo por el que la energía libre que se genera durante el transporte electrónico impulsa la síntesis de ATP. Esta teoría quimiosmótica actualmente es aceptada. Vamos a ver dos características del modelo planteado por Mitchell, tal como él lo describió. La primera característica: al pasar los electrones a través de la cadena de transporte de electrones, CTE, se transportan protones desde la matriz y se liberan en el espacio intermembrana. Como consecuencia, se crea un potencial eléctrico y un gradiente de protones a través de la membrana interna. El gradiente electroquímico de protones se denomina fuerza protón motriz. Segunda característica: los protones que se encuentran con un gran exceso en el espacio intermembrana pueden pasar a través de la membrana interna y volver a la matriz a favor de su gradiente de concentración a través de canales especiales. La membrana interna es en sí misma impermeable a los iones, incluyendo los protones, al producirse el flujo termodinámicamente favorable a través de un canal que contiene una actividad de ATP sintasa o sintetasa, se produce la síntesis de ATP.
Todo esto pues es aceptado en la actualidad. Lo único es que hay algunos términos que ya quedan un poco desfasados. Por ejemplo, el término canal, en este caso no corresponde a un canal, sino que es la ATP sintetasa. La teoría de Mitchell consiste pues en plantear que la energía libre que se libera en el transporte electrónico y la síntesis de ATP se acoplan por la fuerza protón motriz creada por la cadena de transporte de electrones CTE. Aquí observamos en la imagen que en la membrana interna de la mitocondria se encuentra la cadena de transporte de electrones, que aquí está representada por esta figura, y observamos que mientras los electrones van viajando por esa cadena, simultáneamente en algunos momentos iones de hidrógeno van a pasar, como se ve acá, desde la matriz de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Y esos iones de hidrógeno se van a acumular en el espacio intermembrana, de manera que aquí el pH va a ser bajo y va a estar cargado positivamente, al contrario de lo que va a ocurrir en la matriz, que va a tener un pH elevado por la disminución de la concentración de iones de hidrógeno que van a estar saliendo, y va a quedar cargado negativamente por la pérdida de cargas positivas que están pasando al espacio intermembrana. Observamos que la ATP sintetasa, que es esta que está acá, está ubicada en la misma membrana donde está la cadena de transporte de electrones, y observamos que esta deja que los iones de hidrógeno regresen hacia la matriz. Cuando se acumula iones de hidrógeno en el espacio intermembrana por efecto de la cadena de transporte de electrones, decimos que se genera un gradiente, una diferencia, que es una diferencia química y a la vez eléctrica, ya que los iones hidrógeno, aparte de ser una sustancia química, tienen carga eléctrica. En ese gradiente y en todo gradiente siempre hay una energía, le podemos llamar energía potencial. Pero cuando la ATP sintetasa hace que los iones de hidrógeno regresen a la matriz, el gradiente se va perdiendo. Pero la energía que tiene el gradiente no se puede perder, porque las leyes de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, por lo tanto no puede desaparecer, sino que solo se puede convertir en otro tipo de energía. Entonces lo que ocurre es que la energía del gradiente, cuando el gradiente va desapareciendo, entonces es almacenada esa energía en ATP, que la misma ATP sintetasa sintetiza a partir de ADP más fosfato inorgánico en lo que conocemos como la fosforilación oxidativa. Esta es una imagen similar a la anterior, lo único es que aquí aparece la cadena de transporte de electrones más desglosada. Aquí está el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y observamos la participación de la ubiquitina y del citocromo C, y observamos que los electrones van viajando hasta llegar al oxígeno finalmente, y que proceden del NADH y del FADH2, que a la vez procede del succinato. Y aquí vemos a la ATP sintetasa ubicada en la misma membrana interna donde está la cadena de transporte de electrones. Entonces la síntesis de ATP se lleva a cabo acoplada a la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones genera un gradiente de protones, pero la ATP sintetasa hace que ese gradiente vaya desapareciendo y capta la energía que está almacenada en el gradiente y la almacena en las moléculas de ATP. Aquí observamos que cuando la actividad celular está aumentada, obviamente se gasta mucho ATP. Eso hace que se produzca mucho ADP. El ADP entonces entra desde el citoplasma
a la mitocondria y aumenta en la mitocondria. Eso hace que aumente una relación que es la relación ADP sobre ATP. Pero el aumento de esta relación ADP-ATP a la vez produce aumento de la velocidad de la cadena respiratoria. Y esto hace que aumente el gradiente de protones. Y esto hace que aumente la síntesis de ATP. Al aumentarse la síntesis de ATP en la matriz mitocondrial, sale más ATP al citoplasma, que es lo que la célula, en ese caso de tener aumentada su actividad, está necesitando. Por supuesto, si más bien hay disminución de la actividad celular, se van dando todos los eventos opuestos y la relación ADP-ATP disminuye y al final la síntesis de ATP va a disminuir. Todo esto nos habla de que la síntesis de ATP se acomoda a la o se adapta a la actividad que tenga la célula. Además, esto también nos muestra que es muy importante la relación ADP-ATP. Si esa relación aumenta, la cadena respiratoria aumenta su velocidad, pero al final eso va a tener como consecuencia que aumente la síntesis de ATP. Hay algunos agentes que afectan la fosforilación oxidativa. Tenemos varios. Tenemos los desacoplantes, que son, por ejemplo, la valinomicina, el 2,4-dinitrofenol y la termogenina o proteína desacoplante. Esta última es endógena. Entonces, fíjense bien que estas moléculas lo que van a hacer, o estos agentes, es hacer que se desacoplen la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Eso va a afectar entonces a la fosforilación oxidativa y se va a sintetizar menos ATP. Pero también hay inhibidores del transporte de electrones, como el cianuro, que es un veneno, y el monóxido de carbono, que es un gas muy tóxico conocido con las siglas de CO. También tenemos los inhibidores de la ATP sintetasa, como la oligomicina, y los inhibidores de la ATP translocasa, como el atractilócido. Vamos a hablar un poco acerca de la integración del metabolismo. Aquí recordamos que en la glucólisis, en las primeras 5 reacciones que constituyen la fase preparatoria, se producen, o mejor dicho, se consumen 2 ATP. Pero en la otra fase, en la fase retributiva, que son las últimas 5 reacciones, se produce ATP en 2 de las reacciones. Sin embargo, hay que recordar que por cada molécula de glucosa, a partir de esta reacción, se cuenta doble. De manera que si aquí se produce un ATP en cada una de estas reacciones, entonces se producen 4 ATP a partir de una molécula de glucosa. Aquí vemos cómo se producen 4 y se gastan 2, la ganancia neta serían 2. Sin embargo, también aquí se ve que se produce NADH y el NADH ya sabemos que va a ir a generar también ATP por medio de la fosforilación oxidativa acoplada con la cadena respiratoria. Pero eso va a ser solamente si hay oxígeno. Aquí tenemos el rendimiento energético de la glucólisis. Si la glucólisis es anaerobia, no hay oxígeno, en la fase de preparación, como vimos, se gastan 2 ATP que hay que restarlos. Y en la fase retributiva se producen 4 ATP a partir de una molécula de glucosa. 4 menos 2, la ganancia neta sería entonces de 2 ATP. Pero en la glucólisis aerobia, en la fase de preparación siempre se gastan 2 ATP. En la fase retributiva siempre se producen los 4 ATP. Pero además se producen 2 NADH. Y cada NADH produce 3 ATP en la fosforilación oxidativa acoplada con la cadena respiratoria. Por lo tanto, a partir de los 2 NADH se producirían 6 ATP. Entonces serían 6 más 4, 10 ATP que se producen y hay que restar los 2 que se gastan y la ganancia neta nos queda en 8 ATP.
Entonces, el rendimiento energético de la glucólisis anaeróbica es de 2 ATP, pero el de la aeróbica es de 8 ATP. Aquí recordamos que en el ciclo de Krebs se produce en una vuelta del mismo 3 moléculas de NADH. 3 moléculas de NADH. Pero recuérdense que a partir de cada molécula de NADH se van a producir 3 ATP en la fosforilación oxidativa acoplada con la cadena respiratoria. Entonces, como son 3 NADH y cada uno produce 3, ahí nomás habría una producción de 9 ATP. Pero también se produce un FADH2 y el FADH2 también va a entregar electrones a la cadena respiratoria, igual que lo hace el NADH, pero de cada FADH se van a producir 2 ATP en la fosforilación oxidativa acoplada con la cadena respiratoria. Entonces, como solo se produce un FADH2, se producirían 2 ATP, que hay que sumárselos a los 9 producidos por los NADH, entonces ya serían 11. Pero luego vemos que hay una reacción en la cual se produce GTP, pero esa energía después se traslada al ATP y esto se cuenta entonces como producción de ATP. Entonces sería un ATP más que habría que sumárselos a los 11. Entonces en una vuelta del ciclo de Krebs se producen en total 12 ATP. También de paso aquí está la reacción previa al ciclo de Krebs, que es cuando el piruvato se convierte en acetil de coenzima A. Aquí también se produce NADH y a partir de cada NADH se producen 3 ATP en la fosforilación oxidativa acoplada con la cadena respiratoria. Recuérdese que si estamos partiendo de una molécula de glucosa, en la glucólisis se va a producir 2 piruvatos, por lo tanto van a ser 2 NADH los que hay que contar si estamos partiendo de una molécula de glucosa y por lo tanto en esta reacción o a partir de esta reacción se producirían 6 ATP en la fosforilación oxidativa. De todos estos datos sacamos cuál es el rendimiento energético de la oxidación completa de la glucosa. En el paso de glucosa a piruvato ya vimos que son 8 ATP los que se producen siempre y cuando haya oxígeno y si estamos hablando de la oxidación completa de la glucosa, entonces es porque hay oxígeno. En la oxidación del piruvato, o sea, en el paso del piruvato a acetil de coenzima A, se producen 2 NADH y cada uno produce 3 ATP, entonces serían 6 ATP. Y en el ciclo del ácido cítrico de Krebs se producen 12 ATP, vimos, por cada vuelta, pero como son 2 piruvatos que se van a convertir en acetil de coenzima A, van a ser 2 acetil de coenzima A las que van a entrar al ciclo de Krebs, por lo tanto van a ser 2 vueltas. 2 por 12, entonces serían 24 y sumando todo nos sale 38 ATP. Ese es el rendimiento energético de la oxidación completa de la glucosa. Los productos de la beta oxidación de un ácido graso son, por una vuelta de la beta oxidación, un FADH2, un NADH, un acetil de coenzima A y un acil de coenzima A con 2 carbonos menos. A partir de cada FADH2 se producen 2 ATP y a partir de cada NADH se producen 3 ATP. Aquí vemos una tabla donde se nos muestra la producción total de moléculas de ATP en la oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, que sería el ácido palmítico. En una vuelta de la beta oxidación se produce un acetil de coenzima A. Ese acetil de coenzima A entra al ciclo de Krebs y produce 12 ATP, que somos los que vimos que se producen por una vuelta. Pero de una molécula de ácido graso de 16 carbonos se tienen que producir 8 moléculas de acetil de coenzima A porque cada una de ellas tiene 2 carbonos y 8 por 2 dan los 16 carbonos que tiene el ácido palmítico. Entonces hay que multiplicar 12 por 8 y nos salen ahí 96 ATP. Pero aparte de eso, también en cada vuelta se produce un FADH2, a partir del cual se producen 2 ATP acoplados con la cadena respiratoria, y se produce también un NADH, que cada uno de ellos produce 3 ATP acoplados a la cadena respiratoria. Ahora bien,
¿cuántas vueltas se producen cuando se cataboliza un ácido graso de 16 carbonos? Se producen 7 vueltas, porque en la última vuelta se va a quitar a una molécula que ya va a tener solamente 4 carbonos, una unidad de 2 carbonos que va a salir como acetil de coenzima A, pero la otra que va a quedar también va a ser acetil coenzima A y ya no va a necesitar entrar a la siguiente vuelta, que en ese caso sería la octava. Entonces solamente son 7 vueltas. Entonces hay que multiplicar 2 por 7, que son los ATP a partir de los AH2, que serían 14 en total, y 3 por 7, que serían los ATP producidos a partir de NADH, que serían 21. Luego sumando todo, 96 más 14 más 21 nos sale 131 ATP. Fíjense entonces cómo a partir de un ácido graso que se oxida se producen 131 ATP, un ácido graso de 16 carbonos. En cambio, a partir de una molécula de glucosa se producen 38 ATP. Vemos entonces que es más efectivo la producción de energía desde ácido graso que desde carbohidrato. ¿Qué pasa cuando hay una oxidación de ácido graso con un número impar de átomos de carbono? La única diferencia es en la última vuelta. En esta vemos que la molécula que entra es el cetoacetil de coenzima A, que tiene 5 carbonos. Impar. En el caso de que fuera par, sería una molécula de 4 carbonos. Cuando esta molécula entra a la última vuelta, entonces se va a producir una molécula de acetil de coenzima A, que es la que se va a llevar los 2 carbonos que se quitan en cada vuelta, pero la otra va a quedar como propionil de coenzima A, la cual tiene 3 carbonos. Lo que va a pasar con el acetil de coenzima A, ya lo sabemos, entra al ciclo de Krebs y de cada una se generan 12 ATP. Pero veamos lo diferente. Es lo que pasa con el propionil de coenzima A. La molécula de propionil de coenzima A es metabolizada a succinil de coenzima A. Esto consume un ATP. El succinil de coenzima A entra como intermediario al ciclo de Krebs y produce 6 ATP. En total, de un propionil de coenzima A se obtiene una producción neta de 6 menos 1 igual a 5 ATP. Finalmente vemos cómo hay una asociación entre lo que es el catabolismo de los nutrientes, que termina produciendo agua, aunque también CO2, y el anabolismo, que se refiere a biosíntesis. Observamos entonces cómo a partir del catabolismo se produce ATP y se produce NADPH. Y estos son moléculas que sirven para empujar el anabolismo. Y el anabolismo sirve para el mantenimiento, y en caso de que se esté en etapa de crecimiento, pues también empuja el crecimiento.